Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Antes de iniciar, quiero consultarles si pueden escucharme. Chilic. Sí, se escucha. Muy bien. Bueno, vamos a empezar ahora el segundo módulo. Ustedes ya en su portal de Blackboard pues se podrán dar cuenta que ya está habilitado el módulo número 2, en el cual nos vamos a enfocar directamente ahora con respecto a lo que son la elaboración propiamente de los discursos. Para iniciar nuestra clase el día de hoy, pues vamos a empezar el día de hoy con una introducción a lo que es este tema de la elaboración de discursos, porque prácticamente la clave de un buen discurso parte justamente de tener esa, digámoslo así, capacidad de poder escribirlos y redactarlos de una mejor manera, de tal manera que puedan ser en algún momento discursos efectivos y que también permitan a las personas también poder informarse a través de nosotros. Entonces acá pues yo estoy compartiendo en este momento directamente ya la presentación, solo estoy dándole paso a algunos que todavía están ingresando por ahí. Vamos a ver, solo que terminen de ingresar y bueno, vamos a empezar entonces ahora sí compartiendo con ustedes pues lo que es en este caso el tema del día de hoy, que es el discurso, la presentación en público, que eso es importante, digamos que nosotros sepamos de qué se trata todo esto. Muy bien, entonces vamos a empezar con el día de hoy en la clase que tiene que ver con las técnicas para una correcta presentación y la fase previa a eh, la exposición o la ponencia de un discurso. Discurso es la palabra clave con la que empezamos. ¿Qué es un discurso? Pues vean, el discurso podríamos decir que viene siendo el conjunto de pensamientos ordenados que se expresan a través de la voz para generar opinión en un público. Digamos, si a grandes rasgos tuviéramos que definir el discurso, podría ser esta definición, pero existen definiciones un poquito más técnicas. Un discurso viene siendo el razonamiento oral de cierta extensión, es decir, de cierto tamaño. Y cuando hablamos de razonamiento oral, también hablamos de un proceso de reflexión, de entender lo que yo quiero transmitirles a las personas. Por eso hablamos que es un razonamiento oral. Entonces, razonamiento oral de cierta extensión es de carácter persuasivo, es decir, cuyo fin es que trata de convencer o de persuadir a las personas para poder tomar una acción de algo, ¿sí? Y luego también este discurso debe ser inspirador y educativo. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de un discurso de carácter persuasivo, pues bueno, generalmente lo primero que se nos vienen a la cabeza son esos grandes discursos que se han dado, digamos, en la historia de grandes líderes en el mundo que han tratado de convencer a las personas de sus ideas y que pues se han valido muchas veces de la emoción, se han valido muchas veces también de una buena gesticulación facial, de entonaciones, uso de matices de voz, volumen de voz, es decir, de muchas cosas para que sus discursos convenzan de hacer algo a las personas, ¿sí? Ese es el sentido, digamos, o cómo podríamos entender, digamos, un discurso persuasivo. Pero también pueden ser los discursos inspiradores, sobre todo aquellos discursos cuando, digamos, por ejemplo, los damos en el marco de una graduación y que lo que buscamos es inspirar a nuestros compañeros o a las personas a que pues se pueden alcanzar los triunfos, como lo puede ser el terminar un ciclo de estudios. Y bueno, pues la cosa es que uno utiliza formas diferentes de cómo expresar una emoción y ser inspirador a la hora de estar hablando en público. Y por supuesto, tenemos los discursos educativos, discursos como este que les estoy dando yo, en donde prácticamente lo que buscamos es formar criterio o formar sobre algún conocimiento que nos interesa en el público. Estos discursos también tienen algo importante, que se dirigen a un público como que fuera una sola persona. Es decir, y aquí hay un tip.
yo puedo estar dando un discurso, pero de repente me pone muy nerviosa la gente, pues yo lo que me tengo que imaginar es que yo prácticamente lo que estoy haciendo es hablándole a una sola persona e imaginarme que le estoy hablando a una sola persona para que en este caso pues no tenga los nervios y obviamente pueda desenvolverme más a la hora de, digamos, de expresar mis ideas. Entonces, esta es una definición, digamos, más técnica sobre lo que es un discurso. Hablando directamente de un discurso ya propiamente en el ámbito académico, en el marco de estar dando clases o, por ejemplo, en el tema laboral, ustedes saben de que ahora en día se valora mucho la capacidad que tengan las personas para poder hablar en público o poder hacer discursos orales. Por ejemplo, en el caso de ustedes, sobre todo para los que van a publicidad, definitivamente las agencias de publicidad, y más si usted está aplicando para ser director de medios de una agencia, pues las agencias de publicidad, esto es lo que buscan prácticamente, que haya una capacidad también de poder hablar en público o emitir discursos, sobre todo para que sean convincentes y que ustedes como ejecutivos o directores de cuentas, pues ustedes le ganen una cuenta, en este caso a la agencia, ¿sí? Entonces hay que ser convincentes, hay que ser creativos, incluso en el manejo de utilizar nuestros tonos directamente para que, bueno, vuelvo a lo mismo, pues podamos ser convincentes y obtener los resultados que esperamos, que en el caso de una agencia, pues es ganarse las cuentas. Digamos así como en los campos como la publicidad, bueno, a la hora en un campo administrativo definitivamente también es del interés de las empresas que se tengan estas habilidades para hacer presentaciones, exponer ideas y obviamente si uno aplica a puestos altos de dirección, pues que uno también pueda hacer incluso o proyectar la imagen de seguridad que tiene nuestra empresa. El discurso oral formal también se caracteriza por ser un género, es uno de los géneros más exigentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí no solo tiene que usted tener la capacidad de estar ubicado con el público en el que está, más o menos tomar en cuenta ciertos aspectos de cómo son las personas, el lugar, en qué contexto lo estoy haciendo, para que estos discursos sean convincentes. Pero también es complicado porque tiene una gran riqueza, no solo en el contenido propio de la redacción y lo que yo voy a transmitir, sino también en la implicación de elementos no verbales, que es lo que ya habíamos hablado, todo el tema de las gesticulaciones faciales, el manejo del cuerpo, el manejo de las manos y que esto sea coherente con la forma como yo estoy exponiendo. Ustedes acá se pueden encontrar con los 10 objetivos principales o básicos que debería de tener todo orador en sus discursos. Un primer objetivo que se busca es el hecho de que debe conseguir que la audiencia escuche sus palabras. ¿Por qué se hace énfasis en esto? Porque muchas veces puedo tener yo personas que están viéndome, que aparentemente me están poniendo atención, pero que en su mente están divagando y están pensando en otra cosa y realmente lo que menos están haciendo es poner atención a mis palabras. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que posiblemente también tenga que ver mucho con la entonación, la intención que yo le da el discurso para que lo está haciendo muy aburrido y que eso me forza a mí a tratar de hacerlo algo más creativo o utilizar tonos que puedan ser o que puedan captar más la atención, en este caso de mi audiencia. Un segundo objetivo es el hecho de que ellos presten atención al discurso, lo que les decía, sus 5 sentidos atentos a lo que yo estoy diciendo. Un tercer objetivo, que comprendan los términos y expresiones que se usan. A veces, cuando no entendemos contextos, si no entendemos o no hemos estudiado quién va a ser nuestro público objetivo, posiblemente nosotros empecemos a hablar con términos muy técnicos o rebuscados y eso implique que las personas no nos entiendan. Eso lleva también a que hagamos el curso aburrido. Entonces, siempre es importante asegurarnos que lo que yo he escrito y lo que voy a decir pueda ser entendible, de no utilizar palabras tan rebuscadas que al final de cuentas pues deje a la gente igual. Luego, un cuarto objetivo es se interese por el tema y los contenidos. A veces se comete aquí errores y hay algunos speakers que cometen el error que mientras más payasos son en el escenario van a ser mejores.
y no precisamente eso, porque posiblemente las personas se van a interesar más por el speaker, más por sus payasadas o por los chistes que aviente que por el contenido que realmente proyecta o que en este caso quiere transmitir. Entonces, ojo con eso, no por ser el más dinámico, el más payaso, el más creativo en un escenario, significa que yo realmente vaya a cumplir con los objetivos, que en este caso es que la gente se interese por el tema. Claro, si yo soy muy creativo para presentar, excelente, pero no debo de olvidar que lo primordial es hacer que las personas entiendan, se interesen por el tema y obviamente, por supuesto, ¿verdad? Que también se interesen y que aprendan los contenidos que yo voy a transmitirles a ellos. Digamos, en este caso, quinto objetivo es que valoren adecuadamente, en este caso, eh, las ideas que se exponen. Permítanme un segundo. Alguien me parece que entró otra vez a la sala y está pidiendo ingresar. Permítanme un segundo. Vamos a ver. Cristi. Bueno. Muy bien, entonces continúo acá. Entonces les decía que ese quinto objetivo es valorar adecuadamente las ideas expuestas. Recuérdense ustedes que cuando nosotros estamos dando un discurso, pues lo ideal es que el discurso permita que las personas puedan interactuar directamente con nosotros, que las personas también puedan o que ellas quieran exponer sus ideas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la idea es que el discurso debe de despertar tal emoción que haga que las personas reaccionen y que puedan expresar sus ideas si están a favor o están en contra de lo que estamos diciendo. Ah, digámoslo así, en algunos casos a veces ocurre que cuando también se da mucha participación a las personas y a veces dentro del público tenemos personas que no manejan muy bien las participaciones en conferencias o discursos, puede hacer que generen una polémica con nosotros y que discutan con nosotros más de lo debido sobre alguna idea. Entonces también ahí hay que tener un equilibrio. En sí, lo que quiero hacerles ver es que de cierta manera también es importante que ustedes, digamos, aprendan a entender que dentro del público pueden haber personas que piensen diferente a nosotros. Eso está bien. Y pueden ser personas que ellas manifiesten o cuando pidamos opinión nos digan que no están de acuerdo y que presenten su idea. Entonces, la manera correcta de manejarlo es, primero que todo, entender que cada quien tiene su opinión, que puede ser diferente, pero que también así como respeto la opinión de los otros pueden respetar la opinión mía y obviamente cuál va a ser la mejor, pues la que esté mejor fundamentada. Y aquí es donde un orador que maneja bien estas objeciones dentro del discurso lo demuestra argumentando con hechos y hechos concretos la postura o tesis que está presentando. Objetivo 6, que compartan sus propuestas, ¿verdad? Lo que les decía es intercambio de ideas. El 7, que apruebe, acepte y adhiera a sus conclusiones. Es decir, después de ese intercambio que se tiene con el público de ideas, pues tener la capacidad de que al momento de terminar el discurso podamos irnos con una interesante conclusión tomada no solo de mi experiencia o de lo que yo he estudiado al preparar mi discurso, sino también de las experiencias u opiniones de las personas que se encuentran en el público. Recuerden también que como octavo punto, las conclusiones y los puntos clave. El gran éxito también de un discurso es que de tanto que se ha dicho, yo logre terminar o culminar el discurso con conclusiones claras que resuman, que digámoslo así, que presenten de nuevo la idea central o la solución a la problemática que yo estoy planteando en el discurso, pero por supuesto de haber hecho buenos argumentos al momento de estar exponiendo. Entonces no se olviden que durante el discurso, al final siempre tenemos que terminar con conclusiones. Bueno, de todo lo que he dicho, bueno, al final, ¿qué? ¿Qué le dejo a la gente? ¿En qué concluyo? ¿Qué podríamos concluir como conocimiento para que las personas lo manejen? ¿Me entienden? Y luego tenemos en este caso un punto número 9, que es el asimile e incorpore su contenido y mensaje. Siempre se recalca que cualquier orador, antes de presentar su discurso, tiene que entender lo que está diciendo, ¿sí? Tiene que entender
cuál es realmente el tema o los conocimientos que yo quiero transmitir para que al momento de estar exponiendo también no me perciban como alguien que está dando cuento, ¿sí? O sea, por eso les digo, siempre la preparación del discurso es importante antes de darlo y por supuesto, incluso cuando yo estoy dando el discurso, posiblemente yo también siga aprendiendo ahí. Entonces, tener la capacidad de eso. Luego tenemos el punto número 9, que es cambie su forma de pensar, sus valores y conducta. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros cuando vamos a dar nuestro discurso, no nos logramos adaptar a las diferentes audiencias que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros seguimos muy creídos, en este caso, que pues la manera como le hablo a un grupo será la misma manera como me refiero al otro. También puede ser que pensemos en este caso que los valores que yo profeso, que yo quiero transmitir, son compartidos por el público y no siempre es así. Incluso culturalmente hablando, también hay grandes diferencias entre públicos. Por ejemplo, no es lo mismo uno exponer aquí en Guatemala con los términos, los chapinismos que nosotros manejamos, a exponer de esta manera en otros países que pueden entender otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, cuando utilizamos chapinismos en otro país, hay públicos que se quedan extrañados qué quiso decir. Entonces, ahí es donde a veces se hace necesario explicar a qué me referí con eso o en dado caso, mejor no utilizarlo, sino utilizar, pues digámoslo así, el idioma más homogéneo que tenemos y las palabras más homogéneas para evitar este tipo de, digamos, de palabras que en algún momento pueden causar confusión. Ahora bien, desde el punto de vista de las funciones del lenguaje, hay cuatro características importantes que pues son deseables en un discurso oral o que se esperaría que se dieran en un discurso oral. La primera es entretener, ¿sí? Recuérdense que aun los discursos que sean muy serios, muy académicos, muy científicos, esos discursos tienen que entretener, o sea, tienen que tener atenta, entretenida a las personas. Si el discurso termina siendo muy aburrido, pues no va a cumplir su cometido. Otro aspecto fundamental es que deben de informar. Todo discurso, digamos, académico, científico, siempre va a informar algo. Entonces, ahí también dentro de nuestros discursos tendríamos que contemplar esta característica para que pues sea bueno. Entonces, vamos con dos, entretener e informar. Luego tenemos el tema de convencer, o sea, que realmente los discursos también con argumentos sólidos que hemos hecho y que por supuesto parten de la preparación que nosotros hemos tenido al hacer el discurso, pues nosotros vamos a ser convincentes con argumentos para que al final podamos persuadir a la audiencia con argumentos sólidos, buenos matices de voz, buena presencia, pues persuadimos a las personas a que hagan algo. Cuatro características entonces del discurso: entretener, informar, convencer y persuadir a la audiencia. Hablemos ahora un poco sobre los tipos de discurso. Dentro de los tipos de discursos, según el objetivo con el cual lo vayamos a realizar, los podemos clasificar como discursos políticos. Estos discursos políticos se caracterizan porque su entonación o su intención es persuadir y ser expositivos, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos a los candidatos políticos, pues obviamente tratan de ser muy persuadidos con palabras bonitas, diciéndonos las ideas que se quieren oír y luego se exponen esas ideas. Otro tipo de discurso es el que se llama arenga. La arenga es un discurso más de tipo inspirador, busca enardecer, levantar el ánimo, ¿verdad? Mover a las masas con emociones. Y esto generalmente se utiliza en los discursos políticos o militares, incluso en los deportivos. Por ejemplo, en los camerinos de los equipos deportivos, cuando van perdiendo, ahí se usa mucho la arenga por parte del entrenador para decirles, miren, ánimo, podemos ganar y todo ese tema, ¿verdad? Entonces, eso es lo que buscan este tipo de discursos que se llaman, no son discursos motivacionales como se conocen, sino el nombre técnico es arenga. Luego tenemos discursos de agradecimiento,
que generalmente estos tienen que ser creativos. ¿Por qué creativos? Porque los discursos de agradecimiento, solo la misma palabra ya nos dice de qué va a tratar la temática. Entonces, esos discursos que son los más usuales, pues lo que tendríamos que hacer es hacerlos de forma diferente para que las personas pues se entretengan, ¿verdad? Y no se pierda la atención de ellos. Tenemos los discursos de bienvenida, ¿verdad? Que son los discursos motivadores. Por ejemplo, cuando alguien llega por primera vez a un lugar, pues se le mete un poco de emoción, motivación para que la persona se sienta bien. Tenemos los discursos que son de tipo inaugurativos o de inauguración, que también tienen una carga de motivación. Los discursos homenaje que son inspiradores, sobre todo cuando queremos homenajear a una persona que ha hecho algo trascendental, pues estos discursos lo que tratan es de inspirar, que la persona se sienta bien y que obviamente inspire a otras personas y que imiten lo que ha hecho esta persona. Hablemos ahora un poquito de estas características que no se deben de olvidar. El discurso. El discurso tiene que ser formal. Aun en contextos en donde podemos bromear, no debe de perderse la formalidad. Digamos, por ejemplo, yo puedo estar haciendo un discurso a mis amigos, pero digamos, no se vale que como son mis amigos me quede a medio discurso. No, o sea, yo tengo que cumplir la formalidad de terminar ese discurso. Y los discursos siempre tienen que ir en la línea de ser directos, precisos, o sea, ir al grano. Y también categóricos, en este caso categóricos que sepan afianzar las ideas que yo estoy proyectando en ese discurso. También los discursos deben de llevar un encabezamiento al momento de iniciar. Este encabezamiento puede ser un saludo individual o colectivo en orden jerárquico, es decir, yo me puedo dirigir o saludar al público empezando por la persona más importante y luego el público. Por ejemplo, muy buenas tardes, excelentísimo señor rector de la Universidad Mariano Gálvez y público en general. Ahí estamos. Un saludo individual, pero respetando el orden jerárquico. O puede ser colectivo. Muy buenas noches, excelentísimo señor rector de la Universidad Mariano Gálvez, excelentísimo señor decano de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Mariano Gálvez, catedráticos, estudiantes y público en general. Ahí me voy jerárquicamente porque después es un colectivo y los tengo que ir nombrando por orden jerárquico. Entonces esto no se nos debe olvidar, un saludo siempre al iniciar el discurso. Recuerden también que el que va a dar el discurso o el hablante requiere ser presentado por otro individuo. Ustedes saben por qué es esto. Porque imagínense ustedes que van a iniciar un discurso y digan, hola, muy buenas noches, yo soy Juan José Alvarado, soy licenciado en mercadeo, tengo una experiencia y empiezo a hablar de mí. Al final, no es tan agradable eso, digamos, al público no le sienta muy bien el hecho porque lo puede interpretar como un egocentrismo del expositor. Entonces, lo bueno o lo recomendable es que cuando se va a dar un discurso busquemos a alguien que nos presente. Eso es importante. Generalmente el expositor se mantiene en un solo lugar. Como ustedes lo pueden ver en la gráfica, por supuesto, si tuvieran ustedes un podium, pues el podium se coloca en un lugar y el podium es para que usted lo utilice y hable desde ahí. No tiene absolutamente sentido que se coloque un podium y luego usted se salga del podium y empiece a caminar o a recorrer el escenario, si no, no tiene sentido de haberlo puesto. Entonces aquí la clave es en este caso que, por ejemplo, si hay un podium, usted no se mueve. Y si no hay podium, pues obviamente el lugar que usted tiene para moverse es el escenario. Aunque, por ejemplo, en mi caso, para mí resulta como una buena técnica, si veo que la gente se me aburre, me bajo del escenario y empiezo a recorrer, en este caso, en medio de del público, expertos mencionan que no es adecuado, que si está el escenario para el expositor, ahí es donde se tiene que mover. Pero en mi caso, como les digo, a mí me gusta utilizar eso cuando veo a un público distraído o inquieto. Luego, en algunos casos de preferencia, no deben utilizarse ayudas audiovisuales. Por ejemplo, aquí estoy dando yo un discurso académico y bueno, por el tema, porque es una enseñanza, se valen usar los audiovisuales, pero cuando son discursos de tipo emotivo, motivadores, de homenaje, de cierta manera, entonces las ayudas visuales salen sobrando.
Lo ideal es mejor que sea un discurso de memoria y obviamente que sea espontáneo en ese sentido. Ahora bien, los gestos deben ser a la hora de dar un discurso muy significativos y puntuales. Cuando hablo de significativos y puntuales es que pues tengo que, por ejemplo, si yo voy a dar una entonación de sorpresa, en mi rostro se tiene que ver reflejada la sorpresa. Pero, por ejemplo, si en mi discurso voy a meter un poquito de emoción y de tristeza, pues yo también tengo que proyectar con el rostro esa emoción. Lo que hemos hablado en el tema de acotaciones. Entonces, significativos y puntuales es que yo los sepa utilizar cuando sea necesario. Si yo voy a utilizar las manos para afianzar, en este caso, una idea, pues yo tengo que saber utilizar las manos que me den esa certeza o seguridad a la hora de estar hablando. Entonces, por eso hablamos de que sean significativos y puntuales. Y bueno, también el discurso debe poseer una estructura clara y coherente, dando énfasis a las ideas que se exponen. Por eso les digo que al momento de iniciar un discurso, si usted no lo sabe redactar y no sabe ordenar sus ideas, ahí tiene usted una carrera perdida a la hora de dar un discurso perseverante. Entonces, eso es importante. Para yo poder proyectar una estructura clara y coherente, yo tengo que escribir coherentemente el discurso primero. Y por último, en este caso de las características, perdón, y por último, en este caso de las características, yo debo de poseer objetivos concretos y alcanzables. Es decir, cada uno de mis discursos debe tener un objetivo. Lo que busco es que la gente cambie de opinión, que la gente se sienta persuadida por hacer una acción, pero que realmente sean fáciles de cumplir y que no sean, digamos, hasta cierto punto difíciles, que no se puedan hacer. Bueno, y entonces aquí es donde vamos a este tema. Vamos a hablar un poquito de la fase previa de nuestros discursos. Al preparar un discurso es importante que nosotros lo hagamos empezando por respondernos a estas preguntas que son las que van a orientar la forma como nosotros vamos a redactarlo. En este caso, digamos, una primera pregunta es: ¿cuál es el motivo de la reunión, evento o actividad en la cual yo voy a dar mi discurso? Esta pregunta es importante porque nos va a servir a nosotros tener el conocimiento de qué temas son los que tenemos que tratar dependiendo de el momento en el cual vamos a dar ese discurso. No es lo mismo que yo vaya a dar un discurso en el marco de una inauguración de un lugar a, por ejemplo, dar un discurso en el marco de un velorio. Son cosas diferentes. Y por lo tanto, así es como yo voy a ir redactando y también incluso poniéndole emociones a ese discurso que voy a tratar. Ese discurso, además de llevarnos a determinar los temas que vamos a tratar, también nos lleva a plantearnos opciones o diferencias que puedan existir entre cada uno de los momentos para hacer discursos más convincentes. Conociendo el motivo del discurso, la preparación se hace más fácil en este caso. Por ejemplo, aquí hay una frase célebre que dice: todo discurso bien preparado está ya pronunciado en sus 9/10 partes. ¿Qué significa eso? Que para el éxito de un discurso hablado, si usted lo redacta bien, lo escribe bien, entendiendo el contexto en el que lo va a ofrecer, por supuesto usted ya tiene asegurado ahí un 60% del éxito de su discurso. Y el 40% ya queda de manos de usted en la forma como lo habla y cómo lo expresa. Lick, perdone, Sí. disculpe que lo interrumpa, fíjese que ahorita ya, es que se está, la pantalla estaba solo en la diapositiva número 4, pero ahorita veo que ya va por la 9, entonces no sé si es mi internet o no sé si los demás le está sucediendo lo mismo. A ver, perdone, ¿qué diapositiva están viendo ustedes ahorita? Yo veo la 9, pero no sé por dónde va, Lick, perdone. La de donde dice frases célebres. Exacto, hasta ahorita que vi que se cambió, hasta ahorita. Ok, bueno, si en dado caso yo sigo pasando y se parara, me dicen y entonces vemos qué pasa, ¿verdad? Creo que es el internet que con esto de la lluvia empieza a fallar. Ok. Bueno, entonces, bueno, esta frase
que yo les acabo de comentar, esto lo decía, es un experto también en comunicación, Dale Carnegie, ¿verdad? Y de hecho ustedes han oído que hay hasta cursos de él, ¿verdad? Que para hablar en público. Y siempre estos cursos lo que marcan es esta gran frase de él. Usted para tener un éxito en el discurso, pues lo tiene que preparar primero bien. Seguimos con la fase previa. Ya habíamos entendido la primera pregunta, que es entender el contexto. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿para quiénes vamos a hacer ese discurso? Es importante tener el conocimiento de esas características que van a tener nuestros públicos a los que les vamos a dirigir un mensaje. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a, de cierta manera, recordar aquellos elementos que permitan que conectemos con nuestro público. Por ejemplo, conocer también el lugar, conocer la historia de las personas con el que vamos a interactuar. Sus experiencias también van a permitir que eso lo podamos incluir en nuestro discurso y eso nos ayude a conectar más con ellos. Al final de cuentas, esta pregunta nos ayuda también a facilitarnos cuál va a ser el lenguaje más adecuado, porque conociendo quién va a ser nuestro público y estas características, entre ellas también, por ejemplo, cómo hablan, nos van a permitir estructurar un lenguaje que sea más comprensible, en algunos casos muy técnico o en otros casos no tan técnico, como dependiendo de cómo sea nuestro público. Dicen por ahí otra frase, que el liderazgo insume una provisión prácticamente inagotable en energía verbal. Esto lo dijo Tom Peters. ¿Y qué quería decir él con esto? Que incluso los buenos discursos deben de transmitir una energía a las personas, ¿sí? Y que cada discurso debe de mantener esa energía, es decir, no agotarse. Pero ¿qué es la esencia de todo esto? Un buen discurso que transmite energía debe ser una de las características de las personas líderes. Es decir, el liderazgo debe en sus discursos inyectar energía y esa energía nunca debe de agotarse en cada uno de sus discursos. A esto se refiere Tom Peters, que es autor del libro Búsqueda de la Excelencia, en donde aborda el liderazgo y aborda que uno de los aspectos fundamentales de un buen líder es pues tener buen discurso. Seguimos con una tercera pregunta que nos deberíamos de hacer en la fase previa. ¿Sobre qué materia vamos a hablar? Eso es importante. Entender cuál va a ser el asunto concreto preciso que quieren o que se requiere estudiar para que puedas seleccionar elementos claves a la hora de estructurar un discurso. Es decir, ¿de qué voy a hablar? Eso es lo que hay que preguntarle a quienes nos invitan a dar un discurso o investigar de qué quieren que hable según el evento en el que yo me vaya a presentar. Eso es importante también porque cuando no tenemos ninguna idea de qué tema abordar, empezamos a cantinflear y a meter diversos temas como que fuera una ensalada de frutas y al final no decimos nada. Eso es importante en esta pregunta. Comunicarse es la primera necesidad que tiene el ser humano. ¿Esto quién lo dijo? Madre Teresa. Si nosotros no nos aprendemos a comunicar, por supuesto que va a ser un factor determinante para el éxito no de nuestro discurso. Hoy en día el ser humano, para él es fundamental comunicarse y si no logro descifrar yo los códigos para poderme acercar a él, pues no voy a tener el éxito esperado. Una cuarta pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo? Fundamental, porque hay expositores que les encanta hablar, pero les encanta hablar. Y a veces hay discursos que a veces pasan hasta 2, 3 horas y eso es una exageración. Incluso es de muy mal gusto, incluso es hasta de mala educación. Imagínense ustedes que a mí me invitan a un evento y me dicen, mire, usted tiene solo 45 minutos y yo termino hablando 2 horas. Hasta yo estropeo la agenda que tiene el evento por ese, digamos, descuido o por haberme alargado a la hora de dar ese discurso. Entonces, la pregunta de cuánto tiempo tengo es fundamental para que mi discurso lo prepare con ideas esenciales que se ajusten a ese tiempo que yo tengo asignado. Porque resulta ser que es preferible
que la gente se quede con ganas de seguirme escuchando, es decir, que digan, ala, siga, ala, cómo no siguió hablando, mire, me encantó lo que estaba diciendo, lástima que fue tan corto. Es preferible que la gente se quede con eso a que la gente se le pare mientras usted está hablando, se exprese o exprese signos de aburrimiento y se salga del escenario. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta el tiempo. Y obviamente, ¿cómo puede uno detectar si mi público se está aburriendo? Pues bueno, a veces vemos gestos como se escucha que se están moviendo las sillas mucho, ¿verdad? El hecho de que la gente está incómoda ya en las sillas, desesperada, o por ejemplo, cuando empezamos a oír un suave murmullo, una hablantina por ahí del público que va creciendo, esas ya son luces amarillas de que la gente se me está aburriendo. Y si la gente se me para y se va del salón, pues ya es una luz roja, ya es que usted ya está out completamente en su discurso. Por eso es que dice otra frase que los límites de mi lengua constituyen los límites de mi mundo. Todo discurso, toda expresión que usted haga en un discurso tiene un límite. Y ese límite es cuando ya se empieza a pasar del límite del público, cuando el público se empieza a aburrir. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Wittgenstein lo tenía muy claro. Los límites de mis discursos tienen o constituyen también los límites de un mundo. Cuando yo me transgredo del tiempo que puede escucharme una persona un discurso, creyendo que lo va a hacer, es en donde yo ya estoy, pues digamos, cometiendo un gran error. ¿Cómo abordo el tema? Es otra pregunta, porque a veces hay temas muy polémicos o, digamos, muy controversiales que necesita que manejemos opciones de cómo le vamos a entrar al público con esos temas. A veces hay temas que son muy hostiles, pero que es preciso también usar argumentos que no polaricen, es decir, que no pongan en conflicto al público y sobre todo que hagan claros o clarificar los errores o debilidades del otro punto de vista. Jamás uno debe de ponerse a pelear con el público, ¿sí? Y sobre todo, sí, Perdón, perdón que adelante. le interrumpa, es que ya no pasó de la diapositiva 9. Déjeme ver ahora, a ver. Vamos a ver, este internet no está muy bien, a ver. ¿Lo miran ahora? Sí, Sí, ahora fase sí. previa. Bueno, igual, me van avisando entonces. Muy bien, gracias. Entonces lo que les decía es esto. No polarizar, no ponerme a pelear con el público, porque al final de cuentas, como les digo, cada quien tiene su punto de vista, pero el problema de esos pleitos que se dan es porque yo no he preparado ni he sabido. Si yo sé que es un tema controversial, híjole, ¿cómo le entro yo a este tema de tal manera de que no me cause polémica? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer uno? Bueno, como les estoy haciéndoles ejemplos, yo puedo empezar un discurso con citas de personajes relevantes, ¿verdad? Puedo decir, para iniciar mi discurso, yo quisiera citar, hablando del tema de la justicia y la paz, citar al gran líder mexicano Benito Juárez, que él decía, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y aquí en Guatemala y en esta asamblea también tenemos que entender que esas palabras de Benito Juárez pues tienen que hacerse también vida en nuestra nación. Entonces ahí digamos como que estoy abordando, y más si este discurso lo doy con políticos, pues yo podría entrarles de esta manera sin necesidad de decirles, miren, la corrupción es mala y ustedes hacen corrupción, por lo tanto ustedes son malos. O sea, eso no va a funcionar. También ese discurso, digamos, yo puedo iniciarlo con frases relevantes, pero con una cantidad adecuada, de tal manera que me ayuden más que me quiten la atención de las personas por estas frases. Un discurso ideal es como una minifalda. Fíjense que qué curioso Thomas Howell, cómo compara el discurso. Y sin el afán de ser sexista o ser morboso y todo, pero quise tomar esto porque qué buen ejemplo para lo que debería ser un discurso. Él dice que un discurso ideal es como una minifalda, tan largo como para cubrir la parte principal y tan corto como para mostrar algo interesante. Es decir, él se refiere a que el discurso tiene que ser lo extenso a nivel de tiempo, lo extensamente adecuado que permita, en este caso, que yo pueda dejarle un contenido importante y centrar a las personas. Pero también tiene que ser tan corto que ese gran mensaje lo pueda, digamos, mostrar, digamos, rápidamente y de forma interesante. Y al final eso es lo que son nuestros discursos, claros, concisos y al grano.
¿En qué lugar voy a desarrollar mi discurso? Pues eso es algo importante también porque puede ser que lo haga en una sala en donde no hay sonido, entonces eso me prepara que yo voy a tener que subir la voz. Si voy a subir la voz, seguramente voy a necesitar agua para que no me dé o no me agarre una tos por ahí, entonces voy a estar preparado en eso. Conocer la disposición con la que voy a encontrar el lugar, qué elementos hay podium, hay micrófonos, cómo está la luz, sobre todo si voy a leer el discurso, si esto se encuentra en un barrio, digamos, cómo es que, digamos, si hay mucha bulla, cómo es que voy a tener que, pues, modular el sonido del micrófono para que me puedan escuchar. En fin, preparar esa fase previa es saber el lugar en el cual me voy a meter e ir a hablar y saber con qué cuento para que sea mejor. Insiste en ser tú mismo al hablar y al hacer. Nunca imites Ralph Waldo Emerson, que esa es otra cosa importante. Cada uno tiene sus cualidades, cada uno tiene su estilo. No hace falta que uno copie o imite a otro orador. Cada quien puede sentar su estilo y por lo tanto debe de ser único. Y por último, ¿qué debo evitar? Esa es la última pregunta de mi preparación del discurso. ¿Qué debo evitar? Pues bueno, debo evitar aquellas expresiones que molesten al público. Por ejemplo, aquellas expresiones que no resulten gratas. Por ejemplo, a veces en nuestros discursos decimos, bueno, pues en mi caso, que yo soy de la ciudad, yo, por supuesto, no soy de los departamentos. Ese, por supuesto, no soy de los departamentos, ya es como un, un, un calificativo peyorativo a la gente de los departamentos y eso les puede molestar. Entonces hay que evitar eso. Otro de los temas que molestan incluso y que a veces nos sacan a tomatazos es que yo estoy hablando y en eso me salen estas frases. Pues miren, no estoy preparado para esta pregunta, pero bueno, si no está preparado, entonces ¿para qué vino a dar el discurso? Eso no se vale decirlo. O por ejemplo, voy a ser sincero con ustedes, o hablando con sinceridad, o voy a ser franco, quiere decir que lo que usted estaba diciendo antes era mentira. Entonces, cuidado, no utilicemos esas frases que también pueden molestar a las personas. O por ejemplo, bueno, ahora vamos a pasar a algo importante. Quiere decir que lo que usted estaba diciendo antes no era importante. Entonces, ¿para qué lo dice? Entonces, ¿me entienden? Entonces, hay que tener cuidado con eso que voy a decir, que al final puede ser muy de cliché, pero en el fondo pueden molestar a las personas. Esto es lo que quería mostrarles hoy con esta introducción sobre lo que es pues todo el tema de la elaboración de los discursos. Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda o consulta de esto que acabamos de hablar? ¿O voy a entrar directamente ya a explicarle las actividades que van a desarrollar? Muy bien. Entonces voy a pasar ahora a compartir con ustedes mi Blackboard para que pues más o menos ustedes conozcan cómo va a estar estructurado y qué actividades ustedes van a desarrollar ahora en esta hora que resta y luego pues la tarea que tenemos para la próxima semana. Muy bien, entonces voy a ingresar acá. Recuérdense ustedes que estamos directamente en material de aprendizaje. Ya ustedes no ingresan al módulo 1, les aparece, pero aquí ya terminamos este módulo. Ahora nos vamos al módulo número 2, que son aspectos técnicos y prácticos para hablar en público. Ingreso yo ahí y justamente aquí ustedes van a encontrar en el material de aprendizaje una introducción que habla sobre lo que es el discurso. Después de ello, encontrar la carátula de nuestra clase el día de hoy. Aquí van a encontrar la videoclase grabada que estoy haciendo hoy. También van a encontrar la presentación que yo utilicé. Y luego, pues aquí yo les coloco 3 ejemplos de lo que son un mal discurso. Por ejemplo, en este primer ejemplo de este mal discurso, ustedes se van a dar cuenta de lo que es una mala dicción, pronunciar mal las palabras y cómo se oye de horrible, y sobre todo cuando usted está frente a un público intelectual. Vean este ejemplo. Segundo ejemplo es a Donald Trump, lo que no se debe de hacer en un discurso, autoalabarse. Eso es terrible porque también causa molestia y reacciones en el público que pueden ser contrarias a lo que nosotros esperamos. Y finalmente tienen un tercer mal discurso, que fue el discurso que dio Roxana Valdetti cuando regresó en aquella oportunidad de Corea y por la cual le dieron, pues la bajaron de la vicepresidencia. Vean ustedes este discurso porque los aspectos negativos es la forma en cómo ella mira a los periodistas, en este caso que era su público, cómo se expresa,
los nervios, cómo titubea, cómo se mueve, todo lo que denota pues una inseguridad de parte de ella, para que ustedes vean que también en estas circunstancias sí se necesita de un buen orador. Finalmente, ustedes tienen aquí el libro Presentaciones en Público de Santiago García Clairac, y aquí ustedes les pido que lean el capítulo que habla sobre el guión, que es el capítulo 5. Ustedes aquí tienen el PDF, lo descargan, y si no, pueden entrar a la biblioteca de libro, aquí en el link lo buscan y van al capítulo 5, y aquí se les explica cómo hacer un guión preparativo para un discurso. Finalmente, yo les dejo también este libro que es una guía práctica para hablar en público con eficacia, para que ustedes las descarguen y que le den una ojeada, porque esto también les va a ayudar a ustedes para ir mejorando la técnica. Este material de aprendizaje, pues le pediría a ustedes que lo visualicen en esta siguiente hora de clase. Y luego, para la próxima semana, se van a la sección de actividades. Y en la sección de actividades todavía tenemos una actividad en la tarea del módulo número 1. Ustedes ingresan a tareas módulo 1 y a ustedes al final les va a aparecer la actividad que tienen que hacer para la próxima semana. De hecho, aquí yo también el documento se los voy a mandar por WhatsApp, pero ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Pues bueno, yo les pido que ustedes descarguen el siguiente discurso. Es un discurso que ya está hecho, que es sobre la monja blanca, y que aquí le den clic y lo descarguen. Igual, de todos modos, yo acá, déjenme ver, aquí en el WhatsApp, aquí les estoy colocando directamente el documento. Permítanme para que lo reciban de una vez. Listo. Aquí en el WhatsApp, ahí les va este documento que tienen que descargar. El documento se llama Discurso, Respiración y Acotaciones, y es sobre la monja blanca. Muy bien. Entonces, al descargarlo, ustedes agarran ese discurso y lo primero que van a hacer es que lo van a acotar, ya sea en forma gráfica o simbólica, para colocarle las emociones e intenciones de ustedes que ustedes quieren proyectar en ese discurso. Por supuesto, ustedes tienen que leer primero el discurso para entenderlo, y luego pues ya ustedes pueden juzgar las emociones que ustedes crean conveniente que debe llevarlo. Entonces, según esas emociones, ustedes colocan sus acotaciones en ese texto. La manera de colocarlas puede ser: imprimen la hoja y lo hacen a mano, o bien las pueden colocar digitalmente. En el mismo documento de Word las colocan. Lo que sí necesito es que el documento lo suban en PDF a esta pestaña, y ahí quedará. Para esta tarea, ustedes no tienen que grabar nada. Únicamente tienen que ensayar ese discurso con las acotaciones que ustedes hicieron, y lo van a presentar en vivo el próximo viernes 24 de septiembre. Ese discurso en vivo lo van a presentar acá. Es obligatorio que tengan cámara para poder proyectar su rostro y el audio. Si no cuentan con cámara, no vale la tarea. Entonces lo tienen que proyectar con webcam, con audio, el próximo viernes 24 en vivo. Repito, el discurso, las acotaciones son con base en las emociones de ustedes, que ustedes quieran colocarle a ese discurso. Esa sería entonces la tarea que tienen para la próxima semana para prepararse. Pregunto, ¿tiene alguien alguna duda de lo que les he explicado para la próxima semana? No, Lick. Perfecto. Entonces, a partir de ahora, en este resto de la hora, pueden interactuar ya con el material que les dejé, y para la próxima semana, entonces, vamos a revisar esos discursos que van a presentar en vivo. Así que, si no hay más preguntas, jóvenes, pues les deseo a todos un buen fin de semana, una feliz noche, y a prepararse con ese discurso para la próxima semana. Saludos a todos. Feliz noche, Lick.